Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Nuestro deseo de tener la razón nace en las capas más primitivas de nuestro cerebro como un mecanismo evolutivo de supervivencia. Para nuestros ancestros, predecir el entorno con exactitud y estar en lo correcto respecto a dónde encontrar alimento o cómo evitar un depredador marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. La neurociencia cognitiva explica que nuestro cerebro es una máquina de procesamiento predictivo que busca incansablemente reducir la incertidumbre para ahorrar energía. Estar equivocados se procesa biológicamente como un error de cálculo peligroso, un fallo en el sistema que desestabiliza nuestro mapa de la realidad y que la mente intenta corregir de inmediato para devolvernos la reconfortante sensación de control. A este diseño biológico se suma la profunda influencia de la educación cristiana tradicional que ha permeado nuestra cultura. Bajo este prisma, se nos ha enseñado de manera consciente o inconsciente que la verdad es única, absoluta e inmutable, vinculando el estar en lo correcto con la rectitud moral y la fidelidad espiritual. Defender una convicción desde esta estructura no se experimenta como un simple intercambio de opiniones, sino como la custodia de un orden ético superior. Esto nos empuja a asociar el error con una falla del espíritu o una debilidad de carácter, alimentando el impulso de proteger nuestra verdad a toda costa, ya que admitir una equivocación se siente como una pérdida de valor ante los ojos de la comunidad y de lo divino. Por su parte, nuestro entorno social y académico actúa como el segundo gran moldeador de esta conducta. Desde la infancia, las instituciones educativas nos entrenan bajo un sistema de evaluación binario que premia la respuesta correcta y penaliza o ridiculiza el fallo. Estudios en psicología social demuestran que este modelo fomenta una mentalidad fija, donde el conocimiento se transforma en una divisa de estatus, competencia y jerarquía. Las personas aprendemos que tener la razón nos otorga admiración, poder y liderazgo dentro del grupo, mientras que equivocarse se asocia con la incompetencia o la debilidad. De esta manera, las interacciones humanas se convierten en un tribunal invisible, donde el ego busca ganar debates para asegurar su lugar en la pirámide social. Al confluir la biología y la cultura, el cerebro procesa el hecho de tener la razón como una ganancia monumental. Investigaciones neurocientíficas revelan que cuando sentimos que ganamos una discusión o validamos nuestro punto de vista, el sistema de recompensa del cerebro se enciende, liberando una potente descarga de dopamina. En ese instante, creemos erróneamente que estamos ganando seguridad, respeto, autoridad y una sólida confirmación de nuestra identidad. El ego experimenta una inyección de certeza absoluta que calma temporalmente nuestras inseguridades más profundas, convenciéndonos de que imponer nuestra verdad es la única forma de mantenernos a salvo, protegidos y valorados por nuestro entorno. Sin embargo, detrás de esa adictiva victoria dopaminérgica, la neurociencia nos advierte sobre el devastador precio que pagamos en términos de salud física. Cuando nos enfrascamos en la terquedad de defender nuestra postura, el cerebro no distingue un debate de opiniones de un ataque físico real. En ese microsegundo, la amígdala sufre un secuestro emocional, activando el sistema nervioso simpático y desatando una tormenta de cortisol y adrenalina. Mantenernos en este estado defensivo crónico eleva la presión arterial, altera los ritmos cardíacos y debilita nuestro sistema inmunológico. Destruimos nuestra salud biológica mediante un estrés oxidativo silencioso, todo por el simple orgullo de no dar el brazo a torcer ante los demás. En lo que respecta a nuestro bienestar psicológico, lo que verdaderamente estamos perdiendo es nuestra flexibilidad cognitiva y nuestra capacidad de asombro. Al cerrarnos en nuestra propia banda, nos volvemos prisioneros del sesgo de confirmación, un filtro mental que nos obliga a ignorar cualquier evidencia que contradiga lo que ya pensamos. Estudios sobre neuroplasticidad demuestran que una mente rígida debilita las conexiones sinápticas encargadas del pensamiento crítico y de la resolución creativa de problemas. Al negarnos a escuchar con apertura, nuestra mente se estanca en dogmas repetitivos, transformando nuestro mundo interior en un espacio estéril
incapacitado para evolucionar, aprender o sanar. Nuestra tranquilidad y paz mental son los sacrificios finales en este altar del ego. La necesidad imperiosa de tener la razón nos condena a vivir en un estado de alerta perpetua, escaneando el entorno en busca de amenazas a nuestros argumentos y viendo enemigos donde solo hay perspectivas diferentes. Cambiamos el refugio de una mente serena por la agitación de un conflicto crónico. Al priorizar el tener la razón por encima de la conexión humana, desgastamos nuestros vínculos más valiosos, alejando a las personas de nuestro entorno cercano, quienes terminan optando por el silencio o la distancia protectora ante nuestra alarmante incapacidad para recibir un punto de vista distinto. Finalmente, al hacer conscientes estos patrones biológicos y culturales, nos invitamos a iniciar una hermosa transformación, soltando la pesada carga de querer ganar cada discusión. Comprendemos que la verdadera calidad de vida y la madurez psicológica no residen en poseer verdades absolutas, sino en cultivar la sencillez, la gratitud y la apertura de mente para enriquecernos con las diferencias. Al colocar la paz de nuestro sistema nervioso y la calidez de nuestras relaciones en lo más alto de nuestra escala de prioridades, nos otorgamos el permiso de dudar, cambiar de opinión y escuchar con el corazón. En algún momento, sí buscaba siempre tener la razón o demostrar que yo era el que tenía la razón o la verdad absoluta. Pero cuando una persona cree tener la razón es porque en el fondo es un acto de inseguridad. Es un acto de ego también, ¿no? Bueno, eso va traducido ahí, la inseguridad y el ego. Yo creo que el que uno piense que uno debe creer o demostrar que tiene la razón es porque en el fondo está buscando esa aceptación, ¿cierto? Con las otras personas porque por cualquier medio quiere demostrar que uno tiene la razón y es para poder validar esa, o buscar esa seguridad, ¿no? Ese momento de reconocimiento. A veces nosotros no entendemos o no comprendemos que es un diálogo también con las otras personas poder dar el punto de vista, empezando de que cada persona pues tiene experiencias totalmente diferentes y lógicamente llega a ese punto de encuentro con condiciones diferentes. Cuando digo condiciones diferentes, a veces uno pues viene con todo un historial de familia o en ese instante pudo haber tenido alguna situación eh, que se le salió de las manos y pues llega uno siempre a confrontar a alguien y no a negociar, ¿no? No a negociar, a buscar un punto de equilibrio. Entonces por eso es que se malentiende que lo que uno busca es tener siempre la razón. Bien, siempre demostrar que uno es superior al otro, porque demostrando que uno es superior al otro, pues gana la batalla, ¿no? Gana la discusión, gana la pelea. Pero en realidad es que uno desde abajo, o desde, cuando me refiero desde abajo es desde la negociación, quienes ganan son las dos personas, porque llegan a un punto de encuentro. Pero eso es lo que a veces no lo hacemos. Bueno, yo no es que lo haga mucho, ¿no? Porque también trato de que momentos es imponer, ¿no? Imponer lo que uno piensa, pues para no sentirse por debajo. Eso es. Me imagino que eso viene como parte del ego. Me parece que es tener la razón, querer tener la razón, es mucho parte del ego. De sentirnos superiores o sentir que tal vez yo sepa un poco más porque estudio un poco más o algo así, o porque tengo un poco más de dinero también. Es parte de esa parte animal de querer siempre
ser como el líder de la manada o el líder de algo. Eso me parece que eso también viene mucho desde eh, los instintos animales. Es una cuestión siempre de ego, ¿sabes? Es como tu cerebro busca el modo, creo que es una cuestión evolutiva, ¿sabes? El cerebro busca el modo en el que tu ser, tu ego, predomina frente a otro. Y esa predominancia garantiza la supervivencia de la especie en cierto modo. Por eso el llevar la razón es algo más del core de nuestra existencia y nos permite evolucionar o sobrevivir frente a otros. Teniendo la razón, nos estamos indicando que como ser estamos más adaptados que otros. Entonces, somos como un partner más adecuado para progeniar, ¿sabes? Algo más natural, de algo más que tiene que ver con la naturaleza de nosotros mismos. A ver, creo que hay una cuestión de estructura mental, supongo, de conceptos que en cierto punto podemos decir que son así, porque la ciencia lo dice, pero la verdad es que hasta cierto nivel uno elige creer en esa ciencia, porque hay cosas que son, uno puede tocar la gravedad, sabe que está ahí, la siente, pero uno no vive con un microscopio chequeando que lo que nos dijeron a nivel que no podemos percibir directamente con los ojos está ahí y es real. Entonces, hay una cuestión de creer para mantener, supongo que la sanidad, para mantener una lógica interna, una narrativa que tenga sentido para nosotros mismos. Y cuando este libreto se nos pone en cuestión o directamente se prueba que no es así, o se nos expone a una versión diferente, quizás antagónica, estamos ante la decisión de ¿considero esto posible cuando pone en riesgo, en duda o en posible eliminación completa de mi estructura previa? ¿O por salvaguardar el lugar en el que estoy o quizás mi comodidad incluso? No, esto prefiero tener razón. No lo sé. Puede ser por una cuestión de orgullo quizás. Algunas personas se aferran mucho a sus ideas, que quizás ni siquiera sean suyas, pero las hacen suyas o las sienten propias y por ende no conciben o toleran que otra noción pueda ser igual o más válida. Porque necesitamos pertenecer, creo. A mí me pasa a veces que cuando discuto con la gente y quiero tener la razón, me da la sensación de que si no la tengo, como si yo dejase de valer, como si yo no tuviera legitimidad para ser, o permiso, o... Creo que el hecho de tener la razón tiene que ver, en mi caso, con eso, como con que si no la tengo, como si no perteneciese a esta relación, a este grupo, a este momento. Y también con esta cosa del error, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no es tan importante tener la razón como llegar a la verdad, ¿no? Y a la verdad de lo que nos está pasando aquí ahora, a ti y a mí, en esto que está ocurriendo. Implique cambiar o no, implique hacer algo diferente o sencillamente estar así. Sí, quizá un miedo al error, quizá un miedo al dolor por ese error. Algo de eso. Yo creo que para los seres humanos
bueno, no sé, yo siento que para nosotros es importante tener la razón porque te hace sentir validado, pero eso al final del día la validación es un tema de ego, ¿verdad? Yo creo que hay es más importante tener paz. Ahora lo entiendo, yo lo había escuchado decir ese dicho, pero ahora lo entiendo mejor. Es más importante tener paz que tener la razón, porque, pero siempre queremos tener la razón porque nos valida y a veces nos hace sentir bien saber que estamos, como decir, en el camino correcto o que las cosas funcionan o que realmente mi forma de pensar está acertada o la decisión o el consejo que estoy dando o la decisión que estoy tomando era, entre comillas, la correcta. Eh, es validación interna o externa, al final es validación, sentirse validado. Y eso se siente bien. Me imagino que dispara dopamina, fijo, tiene alguna connotación eh, psíquica, hormonal, no sé, fijo, tiene alguna otra relación, pero algo tiene que disparar para que se sienta bien tener la razón. Se siente bien. ¿Lo necesitamos realmente? ¿O es nuestro ego el que lo necesita? Porque si no, se siente inválido, no reconocido. Es como que buscamos el valor que no nos damos en llevar la razón. Ah, yo pienso que esto es así. Y otros dicen, no, no es así. Me da igual, yo pienso que es así y tienes que decirme que es así porque yo lo veo claro. Claro, el problema es que yo veo desde mi perspectiva, el otro ve desde su perspectiva y eso no significa que mi perspectiva sea mejor que la del otro, simplemente pues estamos viendo el barco, uno lo ve de frente, el otro ve de lado, yo veo las velas, el otro no ve las velas porque tiene una perspectiva que no le permite ver las velas, pero ve el ancla y yo no estoy viendo el ancla. ¿Significa que yo no tenga razón? No, pero pensamos que no la tenemos y la gente no ve lo mismo que nosotros vemos. Y eso nos quita valor, nos hace sentir poca cosa, que no valemos. Y el problema es que estamos cediendo el valor a ese reconocimiento externo. Y eso parte del ego que busca validación externa, porque no somos capaces de darnos cuenta de que eso está en nosotros. Que no necesitamos esa validación externa, sino una validación interna. Pero lo más importante, que no hay ego, no hay nada que validar, que eso es la ilusión. Y por lo tanto, la experiencia que percibimos es válida tal como es, independientemente de que alguien, incluido nosotros mismos, la validemos o no. Y ese es el desafío. Esa experiencia que experimentamos siempre es válida. Por lo tanto, no hace falta que nadie nos dé la razón, ni siquiera nosotros mismos. Cuando las personas tomamos conciencia de nuestra propia tendencia a querer tener la razón, encendemos una luz transformadora en nuestro mundo interior que impacta de inmediato todos los aspectos de nuestra vida. Al autoobservarnos y captar ese impulso primitivo, antes de que se convierta en un grito o en un silencio punitivo, le devolvemos el control a nuestra corteza prefrontal, desactivando el automatismo defensivo de la amígdala. Esta pausa consciente alivia el desgaste biológico al frenar las descargas crónicas de cortisol y adrenalina que dañan nuestro sistema cardiovascular e inmunológico. En el ámbito personal, dejamos de percibir la discrepancia como una amenaza a nuestra identidad, lo que nos permite transitar los desafíos cotidianos con una ligereza y una templanza que impactan positivamente en nuestra salud física y mental. En nuestros entornos laborales y profesionales, el impacto de moderar este impulso es revolucionario.
Al soltar esa necesidad de imponer nuestra verdad, pasamos de liderar o colaborar desde la defensiva a hacerlo desde un espacio de seguridad psicológica colectiva. Los estudios en psicología organizacional demuestran que los equipos de trabajo, donde sus miembros no compiten por tener la razón, aumentan su rendimiento, estimulan la innovación y reducen drásticamente los niveles de agotamiento o burnout. Nos volvemos profesionales más flexibles, capaces de integrar soluciones complejas y de reconocer el valor en los argumentos ajenos, lo que transforma los ambientes de alta presión en laboratorios de aprendizaje mutuo y creatividad sin precedentes. Desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología moderna, cultivar cualidades opuestas a la rigidez mental, como la humildad cognitiva y la curiosidad, genera beneficios biológicos asombrosos. Al abrirnos sinceramente a la posibilidad de estar equivocados, estimulamos activamente la neuroplasticidad, forzando al cerebro a crear nuevas conexiones sinápticas y a flexibilizar sus mapas de procesamiento predictivo. Este ejercicio mental ralentiza el envejecimiento cognitivo y expande nuestra capacidad de resolución de problemas. Quienes entrenamos la mente para recibir perspectivas diversas, mostramos una mayor estabilidad emocional y una resiliencia superior ante la incertidumbre, pues nuestro bienestar ya no depende de la frágil necesidad de que el mundo exterior coincida exactamente con lo que pensamos. En el tejido de nuestras relaciones interpersonales, la transición de la imposición a la apertura actúa como el bálsamo definitivo. La psicología social confirma que cuando abandonamos el afán de ganar debates en nuestras interacciones, disminuye drásticamente la hostilidad y el aislamiento emocional en nuestros círculos íntimos. Al dejar de usar el conocimiento como una herramienta de jerarquía o estatus, permitimos que las personas que amamos se acerquen sin escudos protectores. Esta sintonía reduce el sesgo de familiaridad que muchas veces nos hace encasillar a los nuestros, abriendo la puerta a una convivencia armónica basada en la confianza mutua, donde los conflictos dejan de ser batallas de egos y se convierten en oportunidades para profundizar en el afecto. En este tema, el enfoque de la comunicación no violenta, desarrollado por Marshall Rosenberg, nos ofrece una guía magistral sobre el inmenso beneficio de soltar el impulso de tener la razón para abrazar la escucha empática. La CNV nos enseña que detrás de cada insistencia ciega por imponer una verdad, no hay más que una necesidad humana insatisfecha que grita por ser vista y validada. Cuando las personas comprendemos esto, dejamos de escuchar para contraargumentar o juzgar y empezamos a escuchar para conectar con los sentimientos y necesidades del otro. Al retirar la exigencia de que el otro se rinda ante nuestros datos, desactivamos instantáneamente la resistencia en su sistema nervioso, transformando una discusión potencialmente destructiva en un diálogo de mutua vulnerabilidad. Cultivar esta escucha empática y curiosa nos permite descubrir que el verdadero poder relacional no reside en la dominación intelectual, sino en nuestra capacidad de hacernos presentes para el otro. Al aproximarnos a las conversaciones con la curiosidad de un antropólogo, deseando genuinamente comprender el paisaje mental de quien tenemos enfrente, nos regalamos y regalamos al entorno una experiencia profunda de respeto y compasión. Esta forma de comunicarnos estimula la producción de oxitocina, la hormona del apego seguro y la ternura, consolidando redes de apoyo social que funcionan como verdaderos amortiguadores contra la ansiedad global y la soledad que caracteriza a nuestra época. Finalmente, reconocemos que elegir la paz, la empatía y el entendimiento por sobre el orgullo de tener la razón es el acto de amor propio más inteligente que podemos realizar. Al ponernos a nosotros mismos y a la calidad de nuestros vínculos en lo más alto de nuestra escala de prioridades, abandonamos la fría trinchera del dueño de la verdad para habitar el cálido territorio de la sabiduría compartida. Nos invitamos a caminar con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, agradeciendo cada oportunidad en la que el mundo nos contradice, pues en esa diferencia encontramos la semilla de nuestra propia evolución y la llave dorada para construir una vida verdaderamente plena, libre, pero sobre todo conectada con los demás. El tener la necesidad de tener la razón es completamente del ego. Es un tema del ego, es un tema de seguridad,
de miedo a lo desconocido, de necesidad de control, de sobreidentificación con el creer quién soy y mi lugar en el mundo. Y claro, cuando entramos en conversaciones, que yo siempre lo pienso, digo, pero esta persona está conversando conmigo o me está convenciendo. ¿Qué quiere? O sea, ella me quiere escuchar para saber qué pienso o lo que me quiere es convencer, que no es lo mismo que conversar. Entonces, ¿por qué queremos tanto tener la razón? Porque cedemos al ego. Entiendo que son momentos en los que permitimos que el ego tome el control de la situación en general. Necesitamos tener la razón porque, porque nos gusta imponer, supongo. Por ego, diría yo, como por la satisfacción muy momentánea de sentir como eso de yo te lo dije, ¿verdad? Te dije que eso podía pasar, le da a uno como una satisfacción que dura unos segunditos, y siento que muchas veces uno lo hace por eso, aunque no necesariamente sea lo correcto. Por buscar aprobación, tanto interna como externa, porque realmente no nos aceptamos, entonces queremos siempre estar buscando en el otro, querer llamar la atención y llamar esa aprobación, por eso, porque queremos buscar aprobación. Bueno, yo siento que hace parte de ser personas curiosas, hace parte de ese también egoísmo del que te hablaba anteriormente, de que todas las personas debemos tener cierto grado de egoísmo, porque eso es lo que también nos hace, considero que mejorar y nos hace evolucionar a nosotros mismos. Hay personas que se dedican solo a vivir por los demás y yo no considero que eso esté bien tampoco. Y por lo tanto siento que ese grado de egoísmo y la curiosidad natural del ser humano hace que siempre quiera tener la razón. Y por supuesto, el estar cargados de estos estigmas sociales, estar cargados de ciertos sesgos, de cierta ignorancia. Hay algún libro que en algún momento leí que habla de los sesgos y de cómo cuando uno va creciendo y el contexto donde tú te desarrollaste, pues hace que tú tengas ciertos sesgos en tus pensamientos. Él habla de cómo se crean esos sesgos. Entonces siento que también el querer tener la razón es un sesgo que se ha desarrollado por el contexto en el que creciste. Siento en una manera como que le he respondido en otras preguntas. Creo que nos aferramos mucho a nuestra manera de ver la vida. Esto es así y así es como tiene que ser, ¿no? Creo que nos cuesta mucho abrir la mente y aceptar que igual a veces te equivocas o a veces el otro tiene la razón o aceptar que hay otras maneras de ver la vida. Tener la razón siempre tiene que ver con el otro o con los otros. De nada sirve tener la razón si esto no está basado en mi creencia por encima de la tuya o de las tuyas. Yo creo que esta necesidad de tener la razón está relacionada con un tipo de falso altruismo como un deseo genuino. Pero este deseo genuino se elabora o se ejecuta a través de una dinámica un poco o muy dominante e impositiva, que yo me imagino que está alimentada por el hecho de ser sociedades occidentales.
Creo que cuando las personas decidimos aceptar algo como verdad, eso nos genera un tipo de certidumbre o bienestar que creemos que es necesario para nosotros. Y esta falsa sensación de certeza, empujada por este falso altruismo, es la que nos empuja a querer imponer nuestras ideas a los demás. Pensamos erróneamente que si sometemos a los demás a este mismo grupo de creencias, la otra persona fácilmente conectará con esa misma tranquilidad o esas mismas sensaciones de bienestar, aunque en la mayoría de los casos el resultado es opuesto a lo que deseamos. Pero lo interesante es que esto no nos detiene. Seguimos forzando el querer imponer en los demás lo que nosotros pensamos a toda costa. Creo que es algo muy relacionado con nuestra educación cristiana también, ¿no? De pensar que si esta fórmula en la que yo decido creer sin cuestionarla me salva porque otro lo dijo, mi obligación es promoverla y forzar a los demás a creer en ella incondicionalmente, aún en contra de su voluntad. Todo esto al final sigo creyendo que tiene una intención positiva, de creer que estamos cuidando al otro al imponer estas verdades, pero no es eso lo que logramos y genera mucha frustración, porque tener la razón nos obliga a ignorar por completo los deseos y las necesidades de los demás, porque al tener la razón, las personas automáticamente tenemos que renunciar a la escucha empática, la curiosidad y sobre todo la comprensión del otro y la comprensión del mundo interno de la otra persona. Por eso tener la razón es un acto tan violento y poco empático. ¿Y tú? ¿Tú por qué crees que las personas necesitamos tener la razón? Namaste.